Vamos a orar entonces para así iniciar la predicación de esta mañana. Oramos. Eterno Dios soberano, a tu nombre damos toda gloria, toda honra, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, por el tiempo que ha concluido de estudio bíblico, por el tiempo de las alabanzas, por el tiempo de oración, de diezmos y ofrenda. Permite, Señor, que te podamos adorar en esta mañana ahora por medio de la escucha reverente de tu palabra y que podamos glorificarte y exaltarte, Señor, entendiendo y comprendiendo, Señor, la redención de Cristo para su pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Uno, dos. Ok, ahí. Bueno, yo siento que no me escucho, pero está bien. Eh, bueno, vamos a hablar en esta mañana de la elección, de la redención particular. Redención particular que algunos le suelen llamar la redención limitada. Pero nosotros queremos llamarle la redención particular. Y quiero iniciar con ilustrando algo que lo he utilizado como ilustración en otras predicaciones, pero que creo pertinente utilizarla en esta ocasión también. Como ella cumplía años, bueno, se fue al campo, allá a Valverde Mao, y se trajeron un grupo de chivos. Y se trajeron unos carneros grandísimos para eso, para poder guisar los chivos. Y eran 4 calderos, pero 4 señores a estar en ese cumpleaños. Y esa cantidad de personas, para la cantidad de carne que había, era muy poca gente para tanta carne. Yo, que me crié ahí comiendo guineíto, a Nilda no le gusta que yo diga eso, pero tengo que decirlo. Comiendo guineíto, Nilda, guineíto hervido en la mañana, con huevo hervido, al mediodía guineíto medio hervido, frito, y en la noche guineíto hervido con huevo revuelto. Cambiaba la forma de hacer los huevos, pero era casi siempre guineíto. Imagínense cuando yo veo toda esta carne, la expectativa que eso provocó en mí. Yo era en mis aguas, bailando en un pie. Cuando la carne está, yo recuerdo que cogí un pote de cloro, lo partí por mitad, lavé bien el pote de cloro y destapé un caldero y llené ese medio galón de carne y me fui para el baño. Era mucha carne. Cuando yo estaba sacando la carne, yo sentía que iba subiendo alguien. Ya usted sabe, yo me quemé todo, yo duré como 2 meses que yo no podía tragar bien porque yo sentía hasta el alma que se me había quemado con esa carne. Quemado literalmente. Pero a pesar de eso y de otras personas que cogieron carne de esa, las personas que estaban invitadas al cumpleaños pudieron comer, se saciaron, se llevaron carne para su casa y en la casa quedó carne para que duramos una semana comiendo carne, porque era suficiente. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decirle con esto?
Si la carne que se cocinó se hubiese cocinado para el sector completo, o se le hubiese permitido a todo el sector que vaya a comer, no iba a dar. Pero el problema es que la intención de quien hizo el cumpleaños no era que todo el sector se beneficiara en comer de ese chivo. La intención era que se beneficiara única y exclusivamente los que habían sido invitados al cumpleaños. No sé si me entiende. Usted hace una actividad y usted piensa en las personas que van, y en base a la cantidad de las personas, usted hace lo que va a hacer. Hablar de la redención particular, guardando la distancia que es enorme. Bueno, cuando Cristo viene a morir en la cruz, Cristo viene a morir en la cruz pensando en aquellos que Él iba a salvar, porque el Padre se lo había entregado al Hijo en el pasado eterno. La muerte de Cristo fue suficiente entonces para expiar los pecados del mundo entero, pero la voluntad de Dios fue redimir eficazmente a aquellos, y solo a aquellos que fueron elegidos desde la eternidad pasada y dados a Cristo por el Padre. Esa fue la intención y esa fue la voluntad del Señor, salvar en Cristo, y efectivamente fueron salvos en Cristo. El propósito de la doctrina de la gracia no es limitar la misericordia de Dios. El propósito de esta doctrina en particular, de lo que es esta parte de la redención en particular, no es tampoco limitar la misericordia de Dios. No, y hago énfasis en eso, porque hay quienes dicen, bueno, si tú dices que esto es particular y que esta redención es una redención particular, entonces esto lo que hace es que limita lo que es el alcance y la misericordia de Dios. Bueno, y no es así, porque el alcance hasta donde va a llegar lo que Dios decretó, va a llegar hasta donde Él indicó que va a llegar. O sea, el alcance no depende de mí, no depende de usted, no depende del hombre. El alcance depende de Dios, que fue quien decretó y determinó hasta dónde llegaría esa misericordia. La misericordia representa entonces el trato compasivo que se da a una persona, más allá de sus méritos, mucho más allá de su virtud, sino que tiene que ver con la expiación de Cristo por esta persona. La compasión de Dios por dicha persona está basada no en la persona, sino en los méritos de Jesucristo. Y lo que yo estoy diciendo es que van a disfrutar de un trato compasivo de Dios solo aquello que el Padre ha escogido en el pasado eterno para su Hijo. Esos y solo eso, para que el Hijo sea glorificado en el Padre y el Padre sea glorificado en el Hijo. Y hay una pregunta interesante aquí. ¿Jesucristo murió en la cruz por cada persona en la tierra, o Jesucristo murió en la cruz por su pueblo? Repito, ¿Jesucristo murió en la cruz por cada persona de manera particular en la tierra, o Jesucristo murió en la cruz por su pueblo? Y quiero darle algunos textos bíblicos para que lo tengan ahí y luego desarrollar algunas otras cosas. Dice Juan capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. El buen pastor pone su vida por todas las ovejas, o pone su vida por sus ovejas. ¿Por quién? ¿Por todas o por sus? Bueno, esto es particular, y Jesús dice, el buen pastor da su vida por sus ovejas. Y el énfasis aquí es que el Señor es el pastor de las ovejas y que las ovejas le pertenecen a Él. Y Él murió por sus ovejas en la cruz del Calvario. Él no murió para ver si alguien deseaba ser su oveja. No. Él murió por las ovejas que ya el Padre le había entregado en el pasado eterno. Mateo capítulo 1, versículo
18, mire el relato del nacimiento de Jesús. Dice, el nacimiento de Jesús fue así: estando despojada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Fíjense que el ángel no le está diciendo, que Jesús va a salvar al mundo de sus pecados. No es eso lo que el ángel está diciendo. El ángel está siendo enfático, diciéndole a María que Jesús va a salvar ¿a quién? A su pueblo de sus pecados. Le está hablando de manera particular. Juan capítulo 15, versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os llamaré amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que llevéis fruto, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Este mandamiento recibí de mi Padre: que os améis los unos a los otros. Si nosotros hacemos lo que el Padre, lo que las Escrituras nos manda a hacer, entonces nosotros somos amigos de Jesús. Pero no podremos hacer nosotros lo que Jesús manda si Él no nos cambia primero, si no despertamos a la vida, porque Él es quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Fíjense que Él le dice: ustedes no me escogieron a mí. No, fui yo que lo escogí a ustedes. ¿Por qué ustedes no me escogieron a mí? Porque ustedes no tenían condiciones y su voluntad estaba inclinada hacia el mal, y nunca su voluntad se iba a poder inclinar hacia mí. Entonces yo lo elegí a ustedes. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. O sea, la sangre de Cristo fue para Él ganar ¿qué? A su iglesia. Es lo que está diciendo aquí Lucas en el libro de los Hechos. Cristo murió por su iglesia en la cruz del Calvario. Una iglesia formada por todos los creyentes, por todos aquellos que el Padre escogió en el Hijo en el pasado eterno. La iglesia de Cristo es la razón por la que Cristo muere en la cruz del Calvario. Cristo murió en la cruz por su iglesia. Por su iglesia. Fíjese que Él lo especifica. Él murió por los suyos. Murió por sus amigos y murió por su iglesia. Está muriendo, es diferentes nombres, pero enfocando al mismo grupo, que es la iglesia. Esos que son sus amigos son lo que son la iglesia, enfocando el mismo grupo para dar a entender que Cristo vino determinado a morir única y exclusivamente por aquello que el Padre había escogido en el pasado eterno. Esos son los que forman la iglesia, y esos son los miembros de la iglesia en sentido general. Mire cómo lo dice Efesios capítulo 5, versículo 25. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por ella. Dice, a Cristo se entregó a sí mismo. Él se entregó. ¿Por quién? Por la iglesia. Él no se entregó por el mundo. Él se entregó
y murió en la cruz por su iglesia. ¿Quiénes son su iglesia? Los que habían de ser salvos, lo que el Padre le entregó, que habían de ser salvos entonces en la cruz del Calvario por medio del sacrificio perfecto de Cristo. Y Pablo nos presenta aquí en Efesios que el modelo de las relaciones matrimoniales es Cristo. Cristo es el modelo. Cristo amó a su esposa, que es la iglesia, y la amó de tal manera que murió por su iglesia. Y eso no solo lo encontramos aquí, lo encontramos en una diversidad de textos. Ahora, usted puede preguntar, ¿por qué Cristo, por quién Cristo murió? Entonces, porque usted me está diciendo como que me va a confundir. ¿Por quién Cristo murió? Por su iglesia. La iglesia de Cristo está formada, reitero, por todos los creyentes de todas las edades. Y en la cruz, Cristo murió por esa iglesia. Y allí en la cruz, Él perdonó los pecados pasados, presentes y futuros de su iglesia en la cruz del Calvario. Y ese cuerpo de creyentes formado por todos los creyentes de todas las edades, ese cuerpo de creyentes que forman también las iglesias locales, ese cuerpo de creyentes forman lo que es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo de manera universal. O sea que las iglesias locales también son la iglesia de Cristo porque son parte de lo que es la iglesia universal de Cristo. Y Cristo murió por su iglesia y su sacrificio fue para salvar a su iglesia, a la esposa de Cristo, que es la iglesia de Cristo. Efesios capítulo 1. Vamos a repetir este texto que leímos la semana pasada, versículo 3. Efesios 1, 3 en adelante. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, repito, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Estos escogidos, reitero, serían los que formarían entonces lo que se llamaría la iglesia gloriosa de Cristo. La cual, o sea, la iglesia gloriosa es el cuerpo de Cristo. Cristo es su cabeza y Cristo es su Salvador. Y la muerte de Cristo en la cruz no hace posible. Oiga bien, y quiero que me entiendan con este término. La muerte de Cristo en la cruz no hace posible el tema de la salvación para su iglesia. No, en realidad la muerte de Cristo en la cruz salva. Es una realidad. Salva de sus pecados a aquellos que el Padre escogió en el Hijo en el pasado eterno. O sea que el sacrificio de Cristo salva a su iglesia de sus pecados, porque Él paga en la cruz del Calvario la deuda que esa iglesia tenía con la justicia divina. Y esos redimidos que son salvos en la cruz, entonces a eso se le llama iglesia. Lo que yo estoy diciendo con eso es que Jesús no murió para abrir una alternativa de salvación. Él murió para abrir una alternativa a ver si es posible que alguien pueda salvarse. No es eso. Cristo no moría para hacer posible un camino para quien se quiera salvar. No moría para eso. Y Cristo tampoco murió
para hacer posible o para hacer que el hombre pueda ser elegible y su muerte hace elegible al hombre tampoco. Cristo murió para salvar a aquellos que el Padre le dio. Nosotros somos un regalo de Cristo que le fue dado por el Padre. Somos el regalo del Cristo dado por el Padre. Y por eso el Hijo nos salva, el Hijo nos sostiene, el amor de Dios nos abraza. De hecho, la misma Escritura nos dice que el amor de Dios nos constriñe. Por eso nosotros no nos vamos a zafar del amor de Dios, porque Dios nos tiene agarrado con cuerdas de amor. Dios nos tiene abrazado. Nadie, absolutamente nadie nos va a separar del amor de Cristo. Nadie. Porque nosotros somos de Cristo, nosotros somos un regalo que el Padre le hizo a Cristo. Nosotros somos propiedad de Cristo. Y por eso, como somos propiedad de Cristo, Cristo mismo dice que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra la iglesia, porque la iglesia es propiedad de Cristo y aún el infierno tiene que someterse a la autoridad de Cristo. ¿Qué nos podrá separar del amor de Cristo? Si Cristo nos tiene agarrado, ¿quién podrá tener la fuerza para hacer que Cristo nos suelte? Nadie. Y vamos a ver cómo lo dice Romanos. Romanos capítulo 8. Mire allí cómo lo dice este texto, Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjese la línea de pensamiento del apóstol Pablo en el versículo 30. Dios predestinó. Y a eso que predestinó, dice Pablo, Dios los llamó. Y a eso que Él llamó, lo justificó con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Él llamó, justificó y luego glorificó. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por todos nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y aquí viene la respuesta de Pablo con otra pregunta. ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién podrá separar a aquellos que el Padre llamó, escogió y justificó? ¿Quién lo podrá separar del amor de Cristo? Nadie. Porque nosotros estamos seguros en los brazos de nuestro Salvador. El llamado para pertenecer a la familia de Dios, o el llamado para pertenecer a la iglesia, es un llamado generado por Dios mismo. Dios es quien llama. Él lo predestinó y Él lo llama de manera eficaz, como decíamos en la clase. Entonces se ha dado la tarea de copiarme las predicaciones en la clase. Se pone de acuerdo con Brian y ellos coordinan ahí y me la copian. Es un llamado generado por Dios, no por el hombre, no por nosotros. O sea, ¿qué significa esto? Esto lo que significa es
que la iniciativa y la provisión para la salvación provienen de Dios, no de nosotros. Eso significa que como Dios decretó en el pasado eterno, nosotros estamos viendo y vamos a seguir viendo la ejecución del decreto de Dios, por Dios y para Dios, para la gloria de su nombre. El hombre lo único que puede hacer, oiga bien esto, lo único que el hombre puede hacer es odiar a Dios. Porque el hombre no tiene la capacidad para otra cosa, porque es un enemigo de Dios. Cuando Cristo dice, muchos son los llamados, y pocos los escogidos. Estaba haciendo alusión al llamado externo del Evangelio, para que todos los hombres pudieran escuchar el llamado eterno del Evangelio, el llamado que es para todo, para invitar a todos a entrar. Yo no sé si usted alguna vez ha ido al palacio presidencial. Usted va al palacio presidencial, a usted le hacen una invitación, después de llegar la invitación, le llega la invitación, usted se pone contento, usted va. Pero hay un tema, y es que hay un protocolo para tú poder entrar al palacio. Y si tú no tienes ese protocolo de vestimenta, tú no puedes entrar al palacio, porque aunque tú fuiste invitado, tú tienes que ir con el protocolo adecuado para poder entrar. ¿Me entienden? Entonces, el Señor llama a todo el mundo, el Señor invita a todo el mundo. Hay un protocolo para poder entrar al reino de los cielos. ¿Cuál es el protocolo? A través de Cristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Todos pueden entrar, pero tienen que entrar a través de Cristo. Todo el que quiera entrar puede venir. El problema es que nadie quiere entrar. Y nos paramos en los caminos y nos paramos y decimos, vengan, entren, que el Salvador le está llamando. Este es el tiempo de salvación para ti. Vengan, que Jesucristo les espera. ¿Y quién viene? Nadie viene. ¿Escuchan el mensaje? Escuchan el mensaje, pero no lo entienden. Por eso Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ellos escuchan el mensaje, Ahora ellos vienen. ¿Y por qué ellos no vienen? Porque no entienden el mensaje. Porque para tú poder entender el mensaje, el Espíritu Santo tiene que convencerte de pecado. El Espíritu Santo tiene que traerte a Cristo, tiene que convencerte. Y si el Espíritu Santo no te convence, entonces tú no vas a poder venir a Cristo. Nadie viene porque nadie entiende el mensaje, porque tienen el entendimiento cegado. Pablo nos dice en la carta a los Corintios que tienen el entendimiento entenebrecido, tienen el entendimiento ciego y no pueden ver a Dios, no pueden ver la luz de Dios, no pueden ver lo glorioso que es Cristo, ni tampoco quieren. Y entonces el Señor escoge, y el Señor sale a buscar y trae a los que Él ha llamado eficazmente, aquello que Él ha escogido para Cristo. Entonces Él sale y a convencerlo por medio del Espíritu Santo. Y entonces esos que son convencidos por el Espíritu Santo son aquellos que fueron predestinados, llamados, justificados y luego serán glorificados. Pero primero son predestinados, después son llamados, después son justificados y luego entonces serán glorificados. Nosotros no fuimos llamados por méritos. El Señor nos dijo, ay, que mira cómo que son los morontas, son buenos. Esa gente son serviciales. Esa gente son de tal o cual manera. No. Los Santana vendieron el país, pero ellos son buenos. ¿Verdad? Son buenos. Vendieron el país y traicionaron a Duarte, pero esa gente son buenos. No hay mérito por lo que el Señor se fije en nosotros y pueda decir, wow, Daniel. Mire, yo creo
que si el Señor me mira para ver mis méritos, lo que le puede dar náusea. No hay mérito en nosotros. No hay nada que nosotros pudiéramos exhibir. Por eso Cristo ocupó nuestro lugar en el Calvario, porque nosotros éramos culpables. Y lo único que nosotros merecíamos era ser aplastados por la ira de Dios. Y Dios nos salvó en Cristo, y los méritos de Cristo es lo que el Padre ve en nosotros. Cristo murió y el lugar de Cristo nosotros ante el Padre lo ocupamos, y ahora el Señor ve en nosotros los méritos de Cristo, no los míos, porque los míos quedaron en el Calvario, clavados allí donde Cristo exhibió públicamente mis culpas y mis maldades. Fue en la cruz, y yo soy salvo hoy por los méritos de Cristo. La iniciativa entonces para la salvación no la toma el hombre. La iniciativa para la salvación la toma el Señor. Y voy a otro texto que leímos esta mañana también, Juan capítulo 6, desde el versículo 60, para que tengamos todo el contexto de esta parte. Dice el texto: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ninguno puede venir a mí si el Padre no me lo trae. Lo que estamos viendo es que el plan soberano de Dios era salvar a aquellos que Él había escogido en el Hijo. Y que muchas personas que están en un templo, reunidas, congregadas, cantando, no significa necesariamente que sean la iglesia, porque la iglesia, hay dos iglesias. Está la iglesia visible, que es la que nosotros vemos con nuestros ojos, que está formada por todos los que participan de la iglesia, y está la iglesia invisible, que es la que está formada por los que son verdaderos discípulos de Cristo, por lo que son los creyentes, por lo que son realmente la iglesia, que es un grupo grande, sí. Pero nosotros podemos tener, en un grupo podemos tener dos grupos, que es lo que pasa aquí en el texto que leímos. En un grupo tú puedes tener dos grupos. En un grupo tú puedes tener un grupo de creyentes y un grupo de incrédulos. Tú puedes tener gente salva y gente de la otra. Dentro de los discípulos, Jesús está diciendo que había gente que tenía fe y que había gente que no tenía fe y otros lo iban a traicionar. ¿Recuerdan a Tomás? Cuando él resucitó, ¿qué fue lo que él dijo? Si yo no meto mi mano, había fe. Y Judas, fíjense que mucho antes ya está diciéndonos Juan, a la altura del capítulo 6, que él sabía quién lo había de entregar. Pero Juan nos dice al principio de su evangelio, nos dice que él no tenía necesidad de que nadie le diera referencia del hombre y que le dieran el currículum y le diga: mira, ese Daniel nació en tal sitio, tiene tantos años. No, él no tiene necesidad de eso, porque él conoce al hombre. Él nos conoce en el lugar más íntimo y más secreto que nosotros podemos estar. El Señor está ahí y el Señor nos conoce porque Él entretejió los huesos en el vientre de nuestras madres. El Señor nos conoce. Y dentro de los discípulos había que tenían fe, habían que no tenían fe. ¿Dónde se encontraba el que iba a traicionar a Jesús? ¿Dónde estaba? Dentro de los 12.
El traicionero no andaba con los fariseos. Ah, no, viene de aquel lado porque anda con los fariseos y entonces él me va a traicionar. No es que no es el de afuera el que te traiciona, es el de adentro. Porque entonces no es una traición. Se supone que es alguien que comía con él, que compartía con él. En este grupo de Jesús estaba esos que comían con él, los que lo veían orar, los que salían a predicar con él, compartían con Jesús, hacían todo con él. Sin embargo, había un grupo que no creía y había uno que lo iba a entregar. Dicho de otra manera, todos no eran iglesia. Todos no eran puros. Y en un grupo grande o pequeño, nosotros podemos tener la iglesia dentro de ese grupo, porque no necesariamente son todos los que están, ni están todos los que son. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Estoy leyendo en el texto de Juan 6, 64. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y le dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Nadie, absolutamente nadie puede venir a Jesús si el Padre no es que lo trae por medio de la convención, de convencerlo por medio del Espíritu Santo. Lo que te hace cristiano no es que tú vengas cada domingo a la iglesia y te sientes en un asiento, en una silla. Eso no te hace cristiano. Lo que te hace cristiano no es que tú ores junto con los creyentes. Eso tampoco te hace cristiano. Lo que te hace cristiano no es que tú vengas y cantes junto con los hermanos de la iglesia que están cantando a Dios. Eso tampoco te hace cristiano. Tampoco te hace cristiano el que tú leas la Biblia. No. Ni abrirle en el Salmo 91. Eso no te hace cristiano. Compartir con los creyentes tampoco te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es que tú obedezcas a la palabra de Dios. Lo que te hace cristiano es que tú obedezcas a la palabra de Dios y tú vivas conforme a la palabra de Dios. Eso te hace cristiano. Es que tú vivas una vida conforme a la palabra de Dios, conforme a su voluntad expresada en las Escrituras, porque si tú amas a Dios, tú vas a obedecer su palabra. Solo el que es de Cristo obedece su palabra. Solo el cristiano obedece su palabra. Solo el cristiano puede vivir una vida de acción y esas acciones llevarla a la gloria de Dios, porque lo que hace lo hace apuntando a Cristo, quien es el autor y consumador de vuestra fe. Ahora, ¿es posible saber quién es de Cristo y quién no? Una pregunta parecida a la que yo le hacía a Héctor esta mañana. ¿Es posible saber quién es de Cristo y quién no? Bueno, yo podría decir algunas cosas. Lo primero es que ese no es un trabajo de nosotros. Ese no es un trabajo de nosotros. El trabajo de nosotros no es venir aquí a ver y a determinar quién es de Cristo y quién no es de Cristo. Ese no es el trabajo de nosotros. No lo es. El trabajo de nosotros no es descalificar a ningún creyente. El trabajo de nosotros no es venir a decir quién se va a salvar y quién no se va a salvar, porque eso no depende de nosotros. No. El trabajo de nosotros no es negarle la entrada a nadie, ni a la iglesia, ni al reino de Dios, mucho menos. Nada que ver. El trabajo de nosotros tampoco está en juzgar la forma en la que una persona vive diciendo que vive para Dios, si eso nosotros no lo hacemos a la luz de las Escrituras. Me di a entender con eso, porque yo puedo decirle a usted que usted está mal porque usted no está haciendo la cosa como yo la hago, y yo no soy el estándar de las Escrituras. Y si yo juzgo conforme a las Escrituras, yo estoy haciendo un juicio justo, porque yo estoy entendiendo que es la Escritura nuestra regla de fe y de conducta. Si yo voy a juzgar de acuerdo a la Biblia, entonces el juicio está bien hecho. Si es conforme a lo que yo creo y a lo que yo entiendo, entonces el juicio no está bien hecho. Porque la Biblia debería ser lo que ponga la tapa al pomo.
Nosotros podemos equivocarnos. Y en eso de nosotros creernos que nosotros podemos tomar decisiones y podemos determinar algunas cosas y podemos agregar otras, nosotros no solo podemos confundirnos, sino que podemos confundir el trigo con la cizaña. Y eso nos lo enseña las Escrituras. Podemos confundir el trigo de la cizaña con la cizaña porque eso no es un trabajo nuestro. Hay gente que tú dices, mira, fulano como que tan callado, tan pasivo. Yo no creo que ese tipo sea cristiano, yo no creo que esa mujer sea creyente. Pero sucede que esa persona actúa conforme a su personalidad y es posible que esa persona sea creyente incluso más que el otro que tú lo ves llevándose al mundo por delante. Y lo podemos ilustrar con el juego de béisbol. Dicho sea de paso, 2 blanqueadas al Licey. Lo podemos ilustrar con esto. Los muertos. No sé, pero ¿por qué se ríen algunos? Pero 2 blanqueadas le dieron al Licey y en tierra, no por ahí a pasar vergüenza. Pero imagínese que usted va al play y en el play usted ve 2 fanáticos. Usted ve un fanático que está calladito, el equipo está ganando, pero él está calladito, así mira tranquilo, mirando el juego. Y tú ves otro que los fouls se para y lo celebra. ¿Cuál de los 2 es más fanático? Los 2. Lo que pasa es que uno tiene una personalidad y el otro tiene otra personalidad. Yo no puedo juzgarlo por su personalidad. Yo debería juzgarlo por su convicción, no por lo que yo estoy mirando, cómo él está reaccionando, porque esa es su personalidad. Y eso nos suele pasar mucho a nosotros, que creemos y queremos que el otro haga lo que yo hago. Y si el otro no hace lo que yo hago, entonces el otro está mal. Es que la gente no tiene que hacer lo que yo hago. La gente tiene que vivir y hacer lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios, no lo que yo digo. Es la Biblia. Y el trabajo nuestro es enseñar la Biblia. Nosotros estamos llamados a alertar y a hacer despertar a los creyentes por medio de la palabra de Dios. No por medio de lo que nosotros creemos. Estamos llamados a restaurar, a vivir como creyentes en medio de una comunidad de fe que se supone que es lo que nosotros somos como una iglesia local. Somos una comunidad de fe y estamos llamados a vivir para Cristo y estamos llamados a glorificar a Cristo en la relación entre nosotros. Estamos llamados a obedecer a Cristo, no a cazar cristianos. Y a veces somos cazadores. O a veces yo entiendo que hay gente que ha comprado franquicia aquí, del cielo, y ellos son lo que determinan quiénes se van a salvar y quiénes no. Y eso no debería ser así entre nosotros. Nosotros somos hermanos y tenemos que amarnos y aceptarnos como nosotros somos. ¿Vamos a tener diferencias? Sí. Sí. El ejemplo que yo siempre pongo, Abraham y Enila tienen 60 años de casado. Y ellos tienen diferencia. Pero ¿qué es lo que han aprendido? A tolerarse. Tienen diferencia, sí, tienen diferencia en muchas cosas. Quizá más de lo que usted se imagina. Y yo no lo estoy diciendo porque Abraham me ha dicho nada. Es porque son 2 seres humanos. Y yo estoy pensando en mi relación también. Tenemos diferencias, muchísimas. Pero ¿qué uno hace? Uno aprende a amarse con sus diferencias. Y eso debería pasar entre nosotros como creyentes. Nosotros como iglesia deberíamos amarnos con nuestras diferencias. Y saber que nosotros no somos perfectos. Que parecemos perfectos. Usted me mira a mí y usted dice, no, es un ángel. No, pero yo no lo soy. Aunque usted crea que me está viendo una aureola, no es un ángel. Bueno, que Dios me hizo un hombre elegante es otra cosa. Pero no soy un santo. De hecho, aquí nadie lo es. Aquí nadie lo es. Nosotros estamos en un taller. Pero hay taller que son solamente como para pulir vehículos y darle como el brillito que llevan. Esto no es un taller de eso. Esto es un taller donde tú el que está aquí, o le falta un bumper, o le falta el frente de adelante, o le faltan 4 gomas, o le faltan las 2 puertas. Algo le falta al que está aquí, está en un avance
en un proceso de santificación para nosotros llegar a estar a la estatura de un varón perfecto que se llama Jesucristo. Y así nosotros deberíamos entender que somos para nosotros poder tratar a los demás. Tomar en cuenta los principios bíblicos a la hora de nosotros juzgar. Los principios bíblicos, no mis gustos y mis deseos, ni lo que yo entiendo que debería ser el ideal, no, lo que dice la Biblia y lo que enseña la Biblia en torno a. No imponer mi orgullo ni imponer mi deseo. Porque a veces esos deseos y ese orgullo desmedido son los que nos llevan a hacer cosas que después nosotros decimos, wow, no lo hice bien, pero el orgullo no nos deja decir, perdónenme que me equivoqué en esta parte. Ese deseo desmedido, y por ese deseo desmedido es que usted ve gente creyente en las redes sociales hablando disparate y diciendo cosas que no deberían decir. Porque más que edificar y fortalecer, lo que nosotros perseguimos hoy es like. Entretener para nosotros poder, a través de entretener, poder tener muchos seguidores. Porque esa es la moda. Y dicen por ahí que lo que está de moda no incomoda. Esa es la moda. Y como esa es la moda, vamos a hacerlo. De hecho, hubo en las redes, yo sé que usted lo vio, ustedes lo vieron, un supuesto, no voy a decir ni siquiera, un hermano para ayudarlo, que dijo que un ángel con una lengua ñata le habló y él comenzó a hablar de una lengua ñata. ¿A dónde nosotros vamos a llegar por ese deseo desmedido de buscar aprobación del mundo, aprobación de los demás y de nosotros querer demostrar que Dios está con nosotros? ¿Tú quieres mostrar que Dios está contigo? Bueno, ¿cómo yo sé que Dios está contigo? Bueno, si el fruto del Espíritu Santo está en ti. No hay otra forma. ¿Cómo yo puedo ver que tú estás lleno del Espíritu Santo? Bueno, si tú tienes el fruto del Espíritu Santo. Entonces, pero hay un deseo desmedido de exhibición y de que el otro vea que yo soy y de que el otro vea que yo hago y de que el otro vea que Dios hace a través de mí. Y ese deseo lo que está haciendo es sacando lo peor que nosotros tenemos dentro. La iglesia de Cristo fue salva. Claro que sí. En la cruz del Calvario. Fue salva primero en el pasado eterno, porque fue en el pasado eterno que Dios decretó la salvación de la iglesia. Sin ningún tipo de titubeo. No fue que posible que quizás, que tal vez, que vamos a ver si mandamos al Hijo para ver quiénes se pueden salvar de lo que el Padre escogió. No, eso no es así. Es que el Padre los escogió en el pasado eterno, lo predestinó, luego lo llamó, luego lo justificó y luego lo va a glorificar. Y la evidencia irrefutable de que esa iglesia es una iglesia salva, es que esa iglesia vive en obediencia a la palabra de Dios. El que me ama, ¿qué hace? Guarda mis mandamientos. Tú no puedes decir que tú amas a Dios y tú no guardas sus mandamientos. El que ha sido llamado por Cristo de manera irresistible, ese es un creyente que vive y obedece la palabra de Dios. La iglesia de Cristo en este siglo está entreteniéndose con cosas triviales. Jesucristo murió por nosotros en la cruz para Jesucristo asegurar la salvación de nosotros, de la iglesia. Cristo murió en la cruz para él asegurar la salvación de su iglesia. Cuando estaba Jesucristo en la cruz, Jesucristo estaba pensando en ti. Cuando Jesucristo estaba en la cruz, Jesucristo estaba pensando en la iglesia, estaba pensando en nosotros. Él nos dio vida, Él pagó nuestra deuda con la justicia divina para que nosotros hoy pudiéramos vivir para la gloria de su nombre en obediencia a su palabra. Y nosotros necesitamos hacer un alto y ver cómo nosotros estamos viviendo. ¿Qué nosotros estamos haciendo en esta vida?
¿Qué nosotros estamos mostrando? Que somos carta leída. El que nos lee, ¿qué está viendo en nosotros? ¿Qué está viendo en nuestro estilo de vida? ¿Qué está viendo en la forma de nosotros relacionarnos como creyentes? ¿Qué están viendo todo en nuestras vidas? Deberían ver a Cristo y deberían ver hombres y mujeres que están dispuestos a hacer cualquier cosa para agradar a su Señor. ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿Qué es? ¿Por qué nosotros hacemos las cosas que nosotros hacemos y para quién nosotros las hacemos? No es, como dicen algunos, salvo, sentado y satisfecho. No, no es así. Es que si yo soy salvo porque Cristo murió por mí en la cruz del Calvario, esa salvación debe reflejarse en mi estilo de vida y yo debo amar, predicar el evangelio a los perdidos, porque yo voy a tener una carga por aquellos que se pierden. Porque como yo conozco las escrituras, y las escrituras me dicen que los que son elegidos, pero yo no conozco a los elegidos, y como no conozco a los que son elegidos, yo debo predicar a todo hombre con la misma ímpetu, porque yo no lo conozco. Y yo quiero que como yo he sido salvo, yo quiero que los demás también se puedan salvar. Como yo he sido salvo, yo voy a orar, porque yo sé que todo esto no dependió de mí y que en mí hay cosas con las que yo estoy batallando día a día, hay pecado con los que yo estoy batallando día a día, hay situaciones con las que yo batallo día a día, y yo voy a orar para que el Señor me ayude y para que el Señor me guíe en hacer su voluntad. Como yo he sido salvo, yo voy a leer las escrituras, porque yo sé que cuando yo leo las escrituras conozco más la revelación de Dios, el carácter de Dios revelado en las escrituras. Si yo soy salvo, debo comportarme a la altura de lo que significa ser cristiano. Yo tengo que someterme y yo no puedo ser rebelde. Yo tengo que respetar y tengo que hacer lo que la Biblia dice que yo debo hacer en sometimiento a los demás. Dice en la carta a los Efesios, someteos los unos a otros en el temor de Dios. Vamos a someternos el uno al otro y vamos a entender que somos cristianos, que somos hermanos y que tenemos que reflejar a Cristo en todas nuestras relaciones interpersonales. Esta es la congregación de los santos. Y en la congregación de los santos se aman, los santos son amados, los santos toleran y los santos son tolerados. Porque ninguno somos perfectos. Ahora tampoco nosotros estamos en un club social, esto no es un club social. No, pero tampoco es una vecindad donde salen siempre dos doñitas afuera, chismosas. No. Eso no es la iglesia tampoco. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Y no debemos ser la iglesia de Cristo solo porque nosotros digamos que somos la iglesia de Cristo, sino que somos la iglesia de Cristo porque nuestra forma de vivir le dice al mundo que nosotros somos propiedad de Cristo. Y es eso lo que hace la doctrina de la gracia. La doctrina de la gracia nos humilla. La doctrina de la gracia nos lleva a reconocer quiénes somos nosotros realmente. Y es por eso que la doctrina de la gracia no es atractiva. Por eso es que hablar de la doctrina de la gracia no es atractivo. Porque lo primero que hace esta doctrina es humillarme y mostrarme que yo no tengo absolutamente nada que me pueda hacer merecedor, ni nada por lo que Dios pueda fijarse en mí. Yo no soy bueno, yo soy malo, y no malo. El apóstol Pablo decía que era el peor de los pecadores. No se trata de nosotros, se trata de Cristo. Permítanme citar a Spurgeon, cito: afirmamos que Cristo murió de modo que infaliblemente aseguró la salvación de una multitud incontable, quienes a través de la muerte de Cristo no solo tienen la capacidad de ser salvos, sino que realmente son salvos. Tienen que ser salvos y no pueden ser más que ser salvos. Fin de la cita.
La doctrina de la expiación no limita, como ya yo decía al principio, la misericordia de Dios. No, la doctrina de la expiación no la limita. Lo que realmente limita la expiación de Cristo es aquellos que creen que hubo una expiación particular en la cruz del Calvario, porque si hubo una expiación particular en la cruz del Calvario, entonces no fue efectivo lo que hizo Cristo en el Calvario, porque todos no se salvaron por aquello que dicen que Él se salvó, que Él murió, perdón. Cristo no vino a nosotros simplemente diciéndonos: he cumplido mi parte, he hecho lo que el Padre me mandó a hacer. Di mi vida por todos ustedes para que ustedes en amor se puedan salvar y así todo el mundo pueda salvarse y todo el que quiera salvarse. No, no fue así. Cristo no nos dijo: si solo tú crees y vienes a mí, yo te puedo salvar. Si tú crees y tú vienes a mí, yo puedo salvarte. No. ¿Cómo fue entonces? Jesucristo fue traspasado por nuestras transgresiones, como dice Isaías capítulo 5, fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Cristo compró con su sangre la iglesia en la cruz del Calvario. Y una iglesia que iba a estar compuesta por gente de toda tribu, de toda lengua y de toda nación, como lo dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Cristo llevó en su cuerpo sobre el madero nuestras culpas para que nosotros pudiéramos infaliblemente morir a nuestros pecados y vivir seguros para la justicia. Él no fue que Él hizo posible un camino para ver si el hombre podía salvarse. No, Él aseguró la salvación de aquello por lo que Él murió en la cruz del Calvario. El Dios Trino decidió efectuar la redención de cada persona que el Padre entregó al Hijo en la eternidad pasada y aplicar así los frutos de su sacrificio por medio del Espíritu Santo a cada una de esas personas que el Padre había escogido en el Hijo en el pasado eterno. La muerte de Cristo se proponía entonces salvar solo al pueblo de Dios, solo a la iglesia de Dios. Y solo se proponía eso. Y no solo que se proponía hacerlo, sino que consiguió de manera efectiva salvar a aquellos que Él vino a salvar en la cruz del Calvario. Nosotros somos propiedad de Dios. Cristo murió por nosotros, Cristo murió por la iglesia y Cristo de manera efectiva nos salvó en la cruz del Calvario. Somos salvos gracias al sacrificio perfecto de la cruz. Y nosotros debemos honrar de eso. Y nosotros debemos vivir de cara a eso. Y nosotros debemos glorificar el nombre de nuestro Salvador. Porque nosotros hemos sido salvos por Cristo y para Cristo. Somos de Él y para Él. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Te pido, Dios, nos continúes ayudando, Dios. Ayúdanos, Señor, a poder entender, Señor, la línea de pensamiento que nos enseña la doctrina de la gracia. Señor, y a nosotros poder entender la seguridad de nuestra salvación en Cristo. Y que Cristo murió por nosotros y que nosotros debemos honrar ese sacrificio viviendo vidas que agraden a nuestro Salvador. Ayúdanos a glorificarte, Señor, en nuestro vivir. Ayúdanos, Señor, a glorificarte a través de todo nuestro accionar. Y que tu Espíritu Santo, Señor, nos permita meditar en tu palabra en todo el transcurso de la semana. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios le bendiga.